bienvenidos de nuevo a un nuevo coloquio de eSanidad en el que hoy vamos a incorporar al debate una herramienta de máxima actualidad como son las redes sociales, que han cambiado la forma en la que nos comunicamos, sobre todo las nuevas generaciones, pero también afectan a la salud mental. Sin embargo, tienen otra utilidad, pueden convertirse en una herramienta de investigación en salud. Y es así como la utilizan nuestros invitados de hoy, que son investigadores y psiquiatras del Hospital Infanta Leonor de Madrid. Me acompañan a mi izquierda el doctor Miguel Álvarez de Mon, psiquiatra en el Hospital Infanta Leonor, y a mi derecha está el doctor Javier Quintero. Él es el jefe de servicio de psiquiatría de este hospital madrileño, del Hospital Universitario Infanta Leonor. Muchas gracias a los dos por haber sacado tiempo para venir hoy con nosotros a este coloquio. Ambos sois psiquiatras, ambos sois investigadores y desde hace un tiempo utilizáis las redes sociales para investigar en salud mental. Me gustaría saber un poco cómo trabajáis en este ámbito, cómo os organizáis, no sé si habéis formado algún grupo de investigación, cómo habéis empezado a trabajar en este ámbito. Realmente fue casi, por ponerlo en perspectiva temporal, ¿no? Fue un descubrimiento, ¿no? Me escuché un día al doctor Álvarez de Mon hablar, ¿no?, del impacto de redes sociales en una visión diferente a la que todo el mundo piensa. Lo comentábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Todo el mundo piensa que investigamos, que también lo estamos haciendo, cómo las redes sociales impactan en la salud mental de las personas, pero la idea es cómo de las redes sociales podemos obtener comprensión de lo que la gente opina, piensa y de alguna forma percibe de la salud mental, ¿no? Y fue un poco el modelo en el cual, bueno, pues incluso Miguel, antes de incorporarse al hospital, pues él ya empezaba a hacer cosas estas, intentar entender a través sobre todo de la extinta Twitter o X, ¿no?, el hecho de cómo la gente opinaba y de alguna forma cómo eso era una forma, pues bueno, pues muy atractiva de entender, ¿no?, entender a la población. Y de ahí, pues efectivamente, ¿no?, un primer trabajo, 2, 10 tesis, y vamos creciendo efectivamente hacia constituir un grupo, pues yo creo que muy interesante. ¿Ya está constituido ese grupo? Bueno, el grupo está constituido, pero sobre todo está creciendo. O sea, que quien le pueda parecer interesante es bienvenido. Es un grupo de investigación que empezó siendo una cosa muy casera, digamos, de un grupo de jóvenes muy comprometidos, con algún senior que nos apoyaba y nos orientaba. Yo tengo que reconocer que el primer premio, el primer reconocimiento que nos dio en esta línea de investigación fue el doctor Quintero, con la Fundación Sí Formación, cuando yo era residente, que todavía no nos conocíamos personalmente, pero estaba en el jurado de una fundación que organizó unos premios de investigación de jóvenes residentes. Y la verdad es que de lo que fue pues una idea germinal, pequeños proyectos, pues ha ido cogiendo fuerza. Y ahora, además de psiquiatras, pues también tenemos estadísticos que nos ayudan muchísimo con la gestión de los datos, y también tenemos ingenieros, biomédicos, que nos ayudan a aplicar técnicas de inteligencia artificial, porque cuando uno tiene tantísimos datos, también está el reto de saberlos interpretar, ¿no?, de saber escuchar dentro de todo el ruido. Y así, por añadir de por qué nos surgió esta iniciativa o este interés por investigar en redes sociales, lo que opinaba la gente es porque a todos, yo creo que a todos los médicos nos pasa, y a los psiquiatras por supuesto que también, que la gente tiene sus ideas preconcebidas y muchas veces acepta o rechaza un tratamiento en función de lo que haya leído. Y yo creo que hoy en día es súper accesible la información, pero tengo la impresión de que la gente no discrimina la fiabilidad de la fuente. Entonces es muy importante saber cuáles son las creencias de la gente, cuál es la actitud de las personas hacia las enfermedades mentales, hacia los tratamientos y hacia cualquier tema de salud. ¿Y por qué elegir las redes sociales como plataforma para investigar todo lo que tiene que ver con salud mental? Más allá de querer saber qué es lo que piensa la gente o qué actitud tiene la gente hacia la salud mental. Pues nosotros, en concreto, utilizar las redes sociales como fuente de información, es decir, como muestra representativa de la sociedad. En concreto elegimos Twitter, que ahora se llama X, porque es la que es de naturaleza abierta, es decir, la inmensa mayoría, el 90 y tantos % de las cuentas en Twitter son abiertas, mientras que en Instagram o Facebook tienden a ser cerradas, a no ser que seas influencer o creador de contenido, y también porque Twitter se presta mucho al debate, es básicamente escrita, aunque ahora también incorpora fotos y memes, pero se presta mucho al debate. Es una red social, yo creo que cada red social tiene como su función, ¿no? En Instagram ahora se crean muchos vídeos y mucho contenido, pero también se luce mucho viaje, mucho estilo de vida. Bueno, pues Twitter, como se presta tanto al debate, pues nos servía como
como en vez de hacer estudios demoscópicos clásicos mediante encuestas, nos permite recoger información en tiempo real, información que se ha publicado de manera espontánea y sin sesgos de seguridad social. A nosotros muchas veces, a los psiquiatras y a cualquier médico, muchas veces nos vienen a entrevistar de un laboratorio o nos vienen pues, distintas fuentes de información a preguntarnos cosas, o nosotros a veces preguntamos a los pacientes. Pero claro, ¿qué te va a decir un paciente al que le estás tratando? Pues muchas veces lo que quiere inconscientemente, pero es bueno, también agradarte o complacerte, o muchas veces dicen lo que creen que al médico le va a agradar escuchar. ¿No? Esto es como cuando nos visitan muchas veces de los laboratorios, pues ¿qué le vas a decir al representante que luego te va a pagar la inscripción? Pues le dices que va fenomenal. En cambio, a lo mejor en Twitter, una red social que es espontánea, donde uno se siente más, hay anonimicidad y demás, pues uno creemos que puede ser más sincero. ¿Y cómo se puede aprovechar las redes sociales para este fin? Para conocer y palpar el pulso de lo que piensa y siente la gente. En salud mental hemos luchado, ¿no? Y seguimos haciendo, ¿no? Contra el estigma, ¿no? Es decir, de alguna forma hay ideas preconcebidas que no necesariamente están científicamente validadas, que de alguna forma se anclan en el pensamiento de las personas y que de alguna forma condicionan un apriorismo a la hora de poder, bueno, pues tomar una decisión de un tratamiento farmacológico o algún otro tipo de idea preconcebida, como decíamos, en torno a enfermedades. Como bien decía Miguel, cuando esto se hacen encuestas dirigidas para ver un poco pues la gente qué es lo que opina, pues está ese sesgo de observación, y aquí eso entendemos que se elimina, ¿no? Simplemente tenemos una gran cantidad de datos, es decir, la clave de todo esto son los cientos de miles de datos que de alguna forma nos permiten analizar de una forma cuantitativa, ¿no? La opinión, ¿no? El coger el pulso a la sociedad. Con todo el sesgo que evidentemente pensar que X o Twitter, ¿no? es entre comillas, ¿no? el mundo y la opinión general. Pero ese sesgo que en un momento determinado, ¿no? Que a veces hay una frase que yo escuché a un periodista hace mucho tiempo, ¿no? Que Twitter es la conversación de los de barra de bar de unos borrachos, ¿no? Es decir, que, bueno, pues ponerlo un poco así en ese contexto, bueno, pues son muchos, ¿no? Es decir, al final lo que conseguimos es, en lugar de escuchar, ¿no? Pues dos o tres, que a veces es lo que mucha gente tiene ese sesgo, ¿no? Y es un sesgo que, evidentemente, contra el que intentamos luchar o minimizar, que es el sesgo de cuando uno lee su red social, pues el propio algoritmo le va a ir llevando hacia lo que, entre comillas, sea su opinión. Nosotros ese sesgo lo intentamos eliminar ensanchando muchísimo el foco, de manera que tenemos, entre comillas, todas las opiniones, ¿no? Pero, como bien apuntaba Miguel, una de las características que para nosotros nos parecen más importantes es, de alguna forma, ver cuáles son las opiniones que tienen más impacto y que, lamentablemente, no suelen ser ni las más científicamente validadas, ni las que provienen, muchas veces, de fuentes pues, más sólidas desde el punto de vista técnico. Y que están descubriendo, viendo todas esas tendencias en redes sociales y en todas estas investigaciones. ¿Qué cosas están viendo? Pues muchas cosas que es difícil así de sintetizar, pero a mí una de las cosas que más me llama la atención, que nos encontramos repetidamente, es que los usuarios en general valoran la información proveniente de profesionales o de instituciones. ¿Eso cómo lo sabemos? Pues porque se retuitea mucho, se likea mucho, y de alguna manera yo creo que el público, la población general, nos pide a los profesionales y nos pide a las instituciones que nos lancemos a publicar contenido, porque yo creo que la gente, cuando ve un logo de una institución, pues le genera confianza, y hay mucha gente ávida de información. Yo entiendo que para el Sistema Nacional de Salud es un reto, porque nosotros no es como otros sistemas de salud, como por ejemplo el americano, que queremos atraer pacientes, ¿no? Normalmente uno ya tiene asignado muchísima población y no quiere más. Pero esto en Estados Unidos lo están desarrollando mucho, porque es una manera también de atraer pacientes, ¿no? Si tú publicas información, causas una buena impresión, pues de alguna manera atraes pacientes. Entonces yo entiendo que en España está esa ambivalencia de que los hospitales no quieren atraer pacientes, o no quieren, ya tienen mucha población a la que atender, entonces no tienen esa necesidad de atraer más pacientes, pero a la vez es una cosa que la población agradece. Yo sé que hay algún hospital todavía muy puntual en España que sí que se ha lanzado a promocionar o a favorecer que sus profesionales pues publiquen a través de un canal oficial del hospital o del servicio. Pero evidentemente eso no puede ser una carga extra para el profesional, tendría que ser pues a cambio, digamos, de te libero un cierto tiempo para ello. Yo creo que eso es una cosa que hay que pensar o considerar, si merece la pena o no
que el Servicio Nacional de Salud ofrezca este servicio a la población. ¿Y a usted qué es lo que más le ha llamado la atención o qué es lo que están viendo? Al final es, de alguna forma, es ser capaz de acercarnos a preguntar, ¿no? Pues cuál es la opinión sobre pues, determinados tratamientos o determinadas patologías, ¿no? Y eso es lo que hemos ido consiguiendo publicaciones, pues además muchas de ellas con un impacto muy bien publicadas, es decir, las revistas sabes que se publican en función de la calidad de la revista, en lo que llamamos índice de impacto, y hemos conseguido publicaciones con impacto pues muy interesante desde esa perspectiva, ¿no? De intentar a veces hacer preguntas pues más concretas, ¿no? ¿Cuál es la percepción en torno al trastorno por déficit de atención e hiperactividad y sus tratamientos, ¿no? Pues de alguna forma esa pregunta se la podemos lanzar a esa base de datos y obtenemos de alguna forma esa capacidad de alguna forma de entender, ¿no? No la parte cualitativa del ruido que en un momento determinado pueden aparecer de encuestas más o menos dirigidas, sino bueno, pues un análisis más cuantitativo de lo que mucha gente opina en torno a patologías o tratamientos o cuestiones relacionadas con la salud. Y se reproduce en las redes sociales el estigma que muchas veces tienen las enfermedades de salud mental en la sociedad. ¿Ven amplificado ese estigma o lo sienten que es menor? ¿O qué es lo que están viendo en ese sentido? Pues en eso es curioso, porque sí que hemos visto que patologías tipo ansiedad o depresión y sus respectivos tratamientos, los ansiolíticos y los antidepresivos, el TDAH, que también publicamos un trabajo, están claramente menos estigmatizados en las redes sociales. Yo creo que porque en la sociedad pasa lo mismo, que son patologías que afortunadamente se han desestigmatizado en gran parte, no sé si en su totalidad. En cambio, otras patologías como la psicosis y sus respectivos tratamientos, como pueden ser los antipsicóticos o la terapia electroconvulsiva, siguen estigmatizadas y sobre todo con muchos mitos, falsas creencias a su alrededor. Con lo cual, al final, efectivamente, a tu pregunta, de una forma, muchas de las veces lo que nos encontramos es que esos estigmas, esas ideas preconcebidas de las que comentábamos antes, pues efectivamente, cuando vemos esa opinión general que aparece en redes sociales, pues más o menos se confirman. Y luego sí que es cierto que hay situaciones puntuales, ¿no? Pues cuando de repente pues hay una deportista de alta competición que demuestra, ¿no? Pues que quiere parar o tal, pues eso se genera en torno a ese problema en concreto un gran pico de información y un gran pico de opinión, y eso también tiene su otra parte, ¿no? Su parte, bueno, pues positiva, ¿no? Cuando a veces, pues eso, ¿no? Estoy acordando lo de Simone Biles cuando dijo que paraba, ¿no? En las Olimpiadas, pues de repente hubo un pico en torno al TDAH y ansiedad, el bloqueo y demás, ¿no? Entonces, y eso pues también de una manera ordenada pues tiene un impacto positivo a la hora de favorecer la desestigmatización, ¿no? La lucha contra las ideas preconcebidas y los falsos mitos en la salud mental. ¿Y qué tipos de datos o de información se busca recopilar a través de las redes sociales para este tipo de investigaciones? Pues para este tipo de investigación por ahora nos hemos centrado en el texto. Entonces lo que recogemos es el texto y luego siempre anonimizado, o sea, es decir, no sabemos la persona que hay detrás, pero sí que la podemos caracterizar, pues porque al final con un tuit no tienes mucha información, pero cuando tienes muchos tuits, pues quieras que no, pues puedes identificar patrones. Si habla en primera persona de yo prescribo esto, yo diagnostico esto, puedes asumir que es un profesional. Si es un paciente, habla en primera persona de su experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que hacemos es recoger el texto y luego también recogemos la fecha, evidentemente eso nos interesa mucho para ver cambios temporales, y luego también el engagement, es decir, cuántos retweets, cuántos likes ha generado, que eso es muy interesante para saber cuáles son los temas que más enganchan, que evidentemente eso también hay que corregirlo por el número de seguidores, porque si una persona muy famosa publica algo va a generar mucho más engagement que cualquier cosa que yo pueda publicar, no a lo mejor por la temática, sino por la persona. Digamos, si es una celebrity, entonces evidentemente hay que corregir también por número de seguidores. Pero bueno, sí que te da una idea de cuáles son los temas con los que más se engancha la población. ¿Y cómo ven el futuro de la investigación en salud mental utilizando esta herramienta, utilizando las redes sociales? Yo creo que es una puerta que se abre, ¿no? Es decir, es una vía... rebobino, pero vuelvo, no te preocupes. Hemos trabajado siempre con una metodología muy clásica, muy ordenada, ¿no?
muy pensando en el típico estudio observacional, ensayo clínico, estudio, ¿no? Que de alguna forma metemos una variable y vemos esa variable cómo modifica o no el entorno del paciente. Bueno, pues ahora lo vamos a cambiar al revés, es decir, hay tiempo que están buscando estudios naturalísticos, ¿no? De alguna forma dinámicas en las cuales nos permitan entender lo que está ocurriendo, ¿no? No que nosotros de una manera más o menos artificial metamos una variable y esa variable cómo se modifica. Eso siempre han sido observaciones bastante parciales, porque al final el ser humano es un ente muy complejo. Es decir, nosotros podemos ver y analizar cómo una variable interfiere o modifica la evolución de una enfermedad, un tratamiento modifica la evolución de una enfermedad, pero es que al final son muchas las variables que modifican o intervienen en esa evolución. Bueno, pues con ese tipo de estudios, donde tenemos muchos datos y podemos tener una visión más retrospectiva, es decir, cómo ha evolucionado una patología, un concepto, pues nos permite tener esos estudios de alguna forma más adecuados a una información más real, ¿no? De lo que es la vida ordinaria. Y eso también nos lleva al uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, o estamos hablando ya de incluir herramientas de inteligencia artificial que de alguna forma nos permitan también, bueno, pues si así vemos lo que ocurre y los sistemas son capaces de aprender, pues también seríamos capaces de intentar predecir lo que está ocurriendo, es decir, ya no solamente analizar lo que ha ocurrido, sino también intentar predecir lo que va a pasar. Y yo solo quería añadir un tema que yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Quintero, y sobre todo como psiquiatra a mí personalmente me preocupa, que yo entiendo que muchos comparten esta preocupación, es que cuando en un país como España, en general en los países occidentales, cuando vemos el problema de la adherencia al tratamiento, que esto es un problema desde muchos puntos de vista, lo primero para el paciente, pero también para el sistema sanitario uno de los principales costes son los reingresos, bueno, son los ingresos y muchas veces se podrían evitar, al menos en nuestra especialidad, con una buena adherencia al tratamiento. Bueno, pues los estudios más serios que han estudiado el problema de la adherencia al tratamiento ven que en torno a un tercio de los pacientes no retiran la medicación que se les prescribe de la farmacia. Esto es verdad que varía según la patología, según el estrato de edad, pero hay hasta un tercio de los pacientes que ni lo retira la farmacia. Y cuando se investiga por qué no lo retiran, en España, insisto, no digo en otros países, pero en España, el principal inconveniente o la principal barrera no es económica, sino las creencias negativas sobre el tratamiento. Entonces me parece muy importante recopilar toda esta información, cogerle el pulso a la sociedad, saber cuáles son las ideas preconcebidas equivocadas, cuáles son los prejuicios más extendidos para poder hacer campañas dirigidas. O sea, de alguna manera hay que saber qué es lo que opina la gente, porque si no las campañas las hacemos a ciegas. Entonces, estas campañas de educación yo creo que se están haciendo muchas y creo que están suponiendo un gran avance para la psiquiatría y para la salud mental. Creo que toda esta información nos puede ayudar a dirigirlas. Y esta información tiene una arista que es la protección de datos. No sé cómo se puede abordar la ética y la privacidad al recopilar datos de redes sociales para fines de investigación en salud mental. ¿Cómo hacen esto? Bueno, todos los estudios pasan con el mismo procedimiento, en ese sentido no cambiamos un ápice, es decir, hacemos un proyecto que pasamos por un comité de investigación que lo valida, ¿no? Un CEIM, y ese comité de ética de investigación médica pues lo valora y dice efectivamente, y luego una vez que recogemos los datos, todos los datos se anonimizan, como decía el doctor Álvarez de Mon, es decir, que a nosotros no nos interesa quién ha puesto este mensaje, sino nos interesan estos 1000 mensajes. ¿Qué perfil tienen? Si son más varones, más mujeres, qué rango etario, dónde se ubican, en qué momento, es decir, que de alguna forma no hay ningún tipo de... Es más, cuando... Todo lo contrario, es decir, que a nosotros lo que nos interesa en realidad es la opinión global, no individual, ¿no? Es decir, todo lo contrario, es decir, vamos buscando muchos datos y, por supuesto, para eso el dato nominal no solo no nos aporta nada, sino que incluso generaría más ruido, con lo cual, al final, nosotros lo que hacemos es clústeres, segmentamos en función de grupos, de perfiles de población y, por supuesto, con todo el proceso de investigación como casi cualquier otra investigación, ¿no? Sin el casi, ¿no? Como cualquier otra investigación. De ahí la necesidad de los científicos de datos que... Claro, no, es que totalmente, es que estos precisamente son como estudios poblacionales, o sea que no estamos, porque para saber lo que una persona en concreto opina, pues intentaría encontrar una manera de que yo se lo pregunto, para evitar el sesgo de seguridad social que se lo pregunto a una tercera persona, pero quiero decir, no tendría que irme a redes sociales. Entonces, efectivamente, es que el dato concreto de la persona que hay detrás de cada mensaje ni lo sabemos ni nos interesa saberlo. Y por otro lado, también
también me parece importante poner en valor que nosotros analizamos toda esta información con el deseo o el interés de mejorar la salud de la población, para entender mejor las creencias que tiene la población y la actitud hacia problemas de salud, en concreto hacia problemas de salud mental. Entonces, esto me parece muy importante tenerlo en valor. Nosotros no comercializamos esta información, la publicamos en revistas científicas, hacemos ciencia de estos datos. Digo que hay muchas empresas haciendo negocio de estos datos. Digo que me parece que es relevante también decirlo. Pues sin duda es un uso para mejorar la sociedad, ¿no?, y la salud, el que hacen ustedes en este grupo de investigación, que yo creo que no hay muchos grupos de investigación actualmente haciendo esto, al menos en España, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que en realidad fuera sí que hay algún grupo más haciéndolo, pero dentro de España en ese sentido creo que hay muy poca gente en esa línea, ¿no? Luego sí que es cierto que hay ahora mucho ruido, lo comentábamos al principio, en la otra dirección, perdón, que es cómo las redes sociales afectan a la salud mental, ¿no? Que esa es la otra parte que también estamos ahora intentando entenderlo, ¿no? Es decir, bueno, ya entendemos cuál es la opinión de la salud mental en redes sociales y ahora vamos a intentar verlo al revés. Es decir, bueno, y cómo las redes sociales condicionan, ¿no?, esa salud mental, ya no solo la opinión, ¿no?, que es una de las cosas, como bien decía el doctor Álvarez de Mon, una de las grandes objetivos es, bueno, pues identificar cuáles son los prejuicios en torno, pues, a trastornos mentales, a tratamientos y demás, que de un momento determinado podamos generar campañas muy bien dirigidas para desmitificar ese tipo de ideas erróneas, pero también, ¿no?, es decir, el uso de las redes sociales y en población, sobre todo la más joven, pues estamos viendo que está teniendo un impacto pues no precisamente positivo, sino todo lo contrario, en la salud mental de los más jóvenes, y eso también nos permite pues también intentar medir, ¿no?, ese impacto. Pues con estos mensajes que me parecen muy interesantes, nos quedamos con esa utilidad también de las redes sociales para la investigación en salud. Les agradecemos muchísimo que hayan dedicado este rato a estar con nosotros en este coloquio de iSanidad, y a ustedes les remito a nuestra página web, a isanidad.com, donde pueden encontrar toda la información sobre la actualidad sanitaria. Hasta la próxima.